Buenas tardes, gracias por agradecer la invitación. Antes de empezar esto, yo charlaba con los chicos, si esto va a parecer un poquito de periodismo científico, porque va a ser contar un poco lo que algunos pocos hacen y casi nada escrito. Así que empezamos. Acá hay un reporte de 8 casos de trauma en pacientes que eran asintomáticos para COVID y después, posteriormente, cuando lo hicieron, digamos, en la parte de evaluación inicial, hacen la trayectoria, se encuentran signos que son compatibles para COVID. Acá hay una muestra de esas imágenes, que es por todos conocido, así que no la vamos a describir. Y acá básicamente el mensaje es que todo el personal tendríamos que estar advertido de que los pacientes con trauma pueden ser, digamos, portadores de la enfermedad, aunque sea asintomático, y esto tiene particularmente más relevancia porque muchas veces estos pacientes tienen un estado de conciencia comprometido y no están acompañados por familiares o seres queridos que nos puedan contar algo. Este es uno de los primeros reportados. Estos dos papers son producidos en Irán. Este es un paciente con, digamos, con herida de arma de fuego y las imágenes también halladas en la tomografía de tórax, digamos, son sugestivos de COVID-19. Entonces, una de las preguntas que se empieza a plantear, si en estos pacientes asintomáticos, con trastorno de conciencia y sin familiares, deberíamos hacerle la trayectoria rutinariamente y teniendo aún en cuenta que en muchos casos la demora es más allá de 24 horas, 48 horas. Esto es variable en cada lugar de nuestro país y en los países de Latinoamérica. Con respecto al punto de la radiación, realmente la radiación es mínima, y más teniendo en cuenta que probablemente si estos pacientes los consideramos COVID positivos van a tener la menor cantidad de tomografías necesaria. Entonces, en una especie de survey informal, le pregunté a varios de todos los que conocemos de la comunidad internacional de neuro y de nuestro país, y aquí obtuvimos alguna respuesta. Fernando Goldenberg, en la Universidad de Chicago, decía que siguen recibiendo TEC. El ataque tórax se hace no buscando COVID, sino como parte del protocolo de trauma. Obviamente, si es grave. Y se le hacen sistemáticamente a todo el paciente el test para COVID. Ellos pueden tener una PCR en pocas horas, como en muchas instituciones privadas de nuestro país, que la pueden obtener entre 2 y 3 horas. Randy Chesna me comentaba que en uno de los centros de trauma más importantes de Estados Unidos, que está en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, directamente ellos donaron sus camas a la unidad de COVID, así que prácticamente no están viendo trauma, o ven mucho menos. Eso era un centro de derivación de Alaska y 4 estados más de Estados Unidos, y sí decía que, digamos, se hace más dificultoso, si el paciente es COVID positivo, el manejo del monitoreo. Más allá de todo lo que se puede hacer por centrales de monitoreo y, obviamente, en lo cuanto es el manejo, en las medidas que hay ya que hacer con el paciente, porque hay que acercarse. Y, obviamente, el cuidado no se hace de la misma manera. Todo esto indica un poco, como en la charla anterior planteaba Cristina, tenemos que anteponer la seguridad al tiempo. Y todos sabemos que estar vestido con los elementos de seguridad constantemente, un nivel 3 como sería dentro de una unidad, hay que tomar descansos, no está todo el personal al mismo tiempo y demás. Lo que me comentaba, esto está entrando en Latinoamérica, en el Hospital Racetti, en Barcelona, en Venezuela. Jacobo Mora dice que prácticamente disminuyeron los traumas en la región, y en este hospital, que es el Hospital de Trauma en Asunción del Paraguay,
Julio Apocada me comentaba, ellos reciben alrededor de 360 traumas por año, no me estoy equivocando en la cifra, y en este periodo han tenido solamente 3 casos sospechosos, y que la dificultad ellos le hacen, están usando el protocolo de hacer target tórax, igualmente después posteriormente piden la PCR, lleva tiempo, y la dificultad que se les plantea es cuando estos pacientes en el periodo inmediato a la internación empiezan a hacer fiebre. Todo lo hemos visto en los pacientes con trauma, que puede ser por esa situación o por otra. En otra situación, yendo a Colombia, en Cúcuta, una ciudad fronteriza con Venezuela, esto es un mix entre salud pública y privada, y acá la PCR va a Bogotá, con lo cual lleva entre varios días tener el resultado, y la TAC están buscando incluir la trayectorias en el paneo inicial, pero como la TAC digamos, está concesionada a un sector privado, esta se debe pagar. En Brasil, donde está Jorge Paraños, un neurocirujano muy neurointensivista conocido por todos ustedes, allá Rey, en Minas Gerais, ellos le hacen sistemáticamente trayectorias a todos los pacientes. Y aquí está Luis González, que se ha formado en nuestro país y después ha vuelto a su Guayaquil, muy golpeada, y le hacen TAC de tórax previamente a la definición de cualquier paciente. ¿Qué sucede? Perdón. En la anterior era simplemente la de Carlos Romero en Chile y no hacen realmente TAC de tórax a todo. En Giuseppe Citerio en Monza, que está en la región de Lombardía, una de las 2 regiones más afectadas, francamente tienen disminución de trauma y no indican tórax rutinariamente, y lo mismo sucede con Mauro Odo en Luzana. ¿Qué nos dice José María, también conocido por todos ustedes? A todos les hacen trayectoria y PCR solamente si hay imágenes sospechosas o cambian alguna situación clínica. Como ven, digamos, en lo que es fuera de nuestro país, tomando Latinoamérica, algo de Europa y algo de Estados Unidos, son completamente variables las conductas. Yo creo que mucho tiene que ver de la característica de cada lugar y la accesibilidad a lo que uno tiene a la PCR, y por otro lado la que tiene con respecto a la tomografía y con los costos. El otro día, hablando con Jorge Negra de Fundación Trauma, que saben que colecta datos de un montón de hospitales, me decían que disminuyeron los casos de trauma, pero que son de mayor intensidad. Y básicamente por ahí los más graves, yo los que he visto ni siquiera han llegado a terapia, quedaron en la guardia, y algunos ni han llegado a quirófano, son conductores de moto por delivery, que son uno de los que han seguido saliendo a la calle, ¿no? Y probablemente en Perla, en el Hospital de Urgencias de Córdoba, me decía que, digamos, está bregando, además de la medida de seguridad, de tener TAC de tórax en los pacientes con trauma. Mónica comentaba que en el Fernández realmente hubo una disminución marcada del trauma, y María Fernanda en el FLENI posteriormente se los va a comentar en la charla siguiente, pero ellos están con la discusión de incluir la trayectorias en el protocolo inicial. Y Nico, el italiano, como ya saben y se lo escucharon a María Cristina, ellos tienen 2 tandas de, digamos, de realización de PCR en forma diaria, o sea que en cuestión de horas lo tienen, y obviamente la ataque toras en el trauma lo hacen regularmente, pero no buscando algo parecido a lo que hace Fernando en Chicago. Y Leandro nos comentaba que en un hospital que reciben prácticamente trauma se ha vuelto ausente de trauma, y más aún teniendo en cuenta que este es un hospital de derivación. Hablando con una intensivista del Hospital San Felipe, aquí en la provincia de Buenos Aires, ubicado en San Pedro, sobre la ruta, la autopista
digamos, el pueblo en la autopista a unos 180 kilómetros de Buenos Aires, en la autopista Buenos Aires-Rosario. Comentaba un caso que tuvo estos días, le pregunté cómo lo había manejado, bueno, me autorizó a poder compartir con ustedes las imágenes. Este es un paciente de 43 años de edad que ingresa a las 9 horas. Previamente estuvo 1 hora aproximadamente en la guardia y probablemente 2 o 3 horas tirado en la calle. No contemplaba la cuarentena hogareña, sí en el barrio, tomando bebida. Y bueno, lo golpearon. Esta es la ataque inicial. Check cerrado por objeto contuso, no cumplía cuarentena. Esto ya se los había comentado. Y esta es la TAC de tórax inicialmente, que le hicieron en el protocolo. Hay una, si lo vieron, voy a tratar de... Hay alguna imagen ahí pegadita en la, digamos, su costa, en la periferia posterior, que uno podría discutir acá, esto es contusión o es un paciente asintomático con COVID. El paciente pasa, dada esta discusión, ellos no tienen acceso a un PCR en forma inmediata, era un paciente con heridas sucias, varias heridas que además tenía tierra, pasó a la zona COVID e inmediatamente, durante 72 horas, después de 72 horas pasa a la zona no COVID. El problema fue que se presentó fiebre en ese periodo de 72 horas y había que saber, digamos, indagar a qué podría corresponder. Hasta ese momento no tenían PCR, la familia, como pasa en muchos otros casos, apareció después de las 24 horas y después pudieron discutir eso. Ellos particularmente, y otra vez una cuestión estratégica de los lugares, ellos están en este corredor de Buenos Aires-Rosario, donde es frecuente que haya trauma. Quizás ahora no sea con la cuarentena, no sea la mejor época, pero para ello es sistemático tratar de excluirlo. Esta es la, si está bien ordenada, tendría que ser la tomografía, sí, posoperatoria. O sea, se evacuó el hematoma extraxial, se hizo una cranectomía descompresiva. Ahí lo pueden ver mejor. Y esta es la TAC de control, donde aparecen algunas imágenes más, ya bilaterales, francamente de ocupación posterior, la del hemitórax derecho, y que pareciera ser que este es otro de los criterios que uno debería tomar en la evolutividad, más allá de la duda inicial, en la evolutividad de si nos puede dar una pauta, como en este caso que se trata de una contusión, aunque dudábamos inicialmente, o en otros casos se trata de COVID, evolucionan más rápidamente y en forma diferente. Digamos, yo creo que si volvemos al ataque inicial, estas preguntas nos quedarían y uno diría qué hacer en el manejo inicial. Ellos optaron, creo que con buen criterio, pasarlo, digamos, a la zona COVID. Como ya se comentó, la cantidad de literatura que está surgiendo, hay muchas que son correspondencias, cartas al editor, nada que tenga más de una carilla. Entonces, este autor lo que plantea que, digamos, las imágenes de COVID-19 versus contusión, no siempre es muy clara diferenciarlo, especialmente esto lo busco obviamente en pacientes asintomáticos, y que la trayectoria tendría una sensibilidad alta del 97 al 98%, muy similar entre ambas, en algunas cosas que la diferencia, digamos,
además de las imágenes en la pared torácica, las manifestaciones pleurales, digamos, ayudan a diferenciarla. Esta es un COVID-19 que nos dio Gustavo Domeniconi, 32% con engrosamiento pleural, 5% con derrame, y esta es prácticamente la contusión pulmonar, donde ver lo que pasa en la pared, si hay presencia de fractura de costilla o neumotórax o hemotórax o fractura de esternón, ayudan claramente a definirlo hacia otra, llevarlo hacia lo que es contusión pulmonar. ¿Mm? Entonces, si es COVID-19 o contusión pulmonar, para ayudar a diferenciar en el manejo inicial, aparte de lo que hemos dicho, después lo que tenemos es la evolución temporal. Obviamente en los traumas leves habitualmente no sucede la contusión pulmonar, sí, más vale en los moderados y en los graves, y que los hallazgos de la contusión pulmonar se estabilizan después de 24 horas, de 24 a 48 horas. En contraste, las de COVID-19 evolucionan mucho más rápidamente y nos ayuda a diferenciar de qué se trata. Entonces, realmente mirar manifestaciones intersticiales pleurales y pared torácica puede ayudar a diferenciar de qué se trata. En la revista H salió, digamos, cuál es el rol de las imágenes en el manejo del paciente durante el COVID-19 y nos queda, digamos, lo dividen en varios escenarios. No es el sentido plantear este documento en extenso para su análisis, pero por lo menos dicen que aún en los ambientes, en los medios donde está restringido el acceso, digamos, a la tomografía, al menos hay que tratar de hacer radiografía, pero uno sabe que se va a quedar corto porque realmente la sensibilidad es muy baja y no, esconde muchísimo, ¿no? En la Sociedad de Trauma y Europea de Emergencia, y qué casos uno tendría que hacer. Puede demorarse un poco más de tiempo, tener la seguridad, vestirse lleva 15 minutos por lo menos, la menor cantidad de gente posible, pero obviamente cuando hay que ir a quirófano hay que tomar todas las precauciones y dejar la discusión para posterior. Hay que tratarlo como un presunto COVID y después se aclarará cuál es el grado. El problema es que uno dice muy bien, le puedo hacer o no la tomografía y después hago el PCR, pero se empezó a describir y empezaron a aparecer, a posteriori de lo que estaba sucediendo inicialmente en China, empiezan a revisar, a hacer publicaciones de falsos negativos de PCR, que es un tema que le preocupaba mucho a María Fernanda, supongo que puede hablar algo. Esto nombra dos casos, pero que inclusive las dos primeras y a veces hasta 3 determinaciones de PCR inicialmente son negativas. Este es un caso de un paciente de menos de 10 meses, este es un caso de un paciente adulto, tenían estas tomografías pero con PCR negativa. Entonces los autores lo que plantean es repetirlo y sumar, no quedarse solamente con la tomografía, hay que sumar la PCR, y ellos dicen que las descripciones, solamente la descripción tomográfica no alcanza para ponerle sello de que esto es COVID, sino que hay que usar una serie de elementos o analizar una serie de elementos tomográficos para decir o hablar de probabilidades de que esto se deba al COVID. Y fíjense ustedes que esta cifra también en esta discusión que plantean es que el 96% de los pacientes con COVID presentaron normalidades en la tomografía de tórax, ¿no? Y sigue siendo un elemento importante. Entonces ellos, a lo que llamamos habitualmente diagnóstico clínico, lo reformularon y teniendo en cuenta, poniendo la TC de tórax e independientemente del resultado negativo que se puede obtener en las primeras muestras y demás. Bueno, no es acá el caso de analizar el curso temporal, pero puede tardar
más de 7 días o más en dar positiva a la PCR, aún tomando bien la muestra, ¿no? Tiene que ver con la carga viral, obviamente con la técnica de toma de muestra que sea adecuada. Entonces, creo que esto sí es claro, ante un falso negativo, si tenemos la sospecha clínica, habría que tomar la TAC como primera referencia, no como única, como primera. Esto habla de, este otro artículo habla de, relacionado con el anterior, también de la presencia y por largo tiempo de falsos negativos. Fíjese que acá hasta un 20% lo sitúan en esta serie de 15 pacientes, no son muchos, son alrededor de 64 pacientes, que recién la tercera muestra fue positiva. Y obviamente parece que el tiempo de conversión es más corto en los pacientes más jóvenes y en los pacientes de mayor edad es de 21 en los más jóvenes con respecto a 36, que es una P significativa en los de mayor edad. Bueno, este es el cuadro, nada muy diferente a lo que habíamos hablado. Y si uno quisiera, simplemente esto lo menciono, uno podría tener otros elementos. Si la TAC no nos ayuda, si la primera PCR es negativa y uno pudiera acceder, recordar que si uno testeara las inmunoglobulinas, fíjense, esta es la curva de cómo la PCR a partir del sexto día va descendiendo en forma general, cómo la IgM se va positivizando, va acompañando por la IgG, que después va a permanecer un poco más tiempo alta, probablemente hasta 36 días, y la IgM cae previamente. Ellos proponen que, digamos, si hay PCR, y acá comparan de PCR solo, 52%, contra PCR más IgM por ELISA, llegar al 98%. Y ya terminando, recordar que acá cambiamos tiempo por seguridad. Esto salió publicado hoy en el New York Times, en la edición española. Esto es de un conocido y amigo de muchos de nosotros, Manuel Gibaja, el jefe de la terapia de Quito, que fue centro de referencia COVID y está hace 10 días aislado por conversión, digamos, por ser COVID positivo. Difícil sacar una conclusión, creo que simplemente comentarios que después serán para la discusión. Reemplazar los tiempos cortos, como a los terapistas somos de hacer rápido, enfocar, decir acá está el problema, lo corrijo así rápido, pero tenemos que aprender, me incluyo, en poner la seguridad por delante de esto. Los equipos de evaluación en cantidad de personas tienen que ser muy acotados, muy acotados. Los CPP son fundamentales, los traslados ya los mencionó María Cristina, supongo lo hablará Fernanda, tienen que ser con seguridad, y que obviamente esto implica, tiene implicancias en el monitoreo, en el manejo, sea el monitoreo, la toma de decisiones, aplicar, si voy a darle cloruro de sodio hipertónico cada cierta cantidad de horas o le pongo una infusión continua, que no será lo más correcto de entrada, pero probablemente uno tenga que hacer, disminuir la cantidad de traslados intratorácicos y obviamente menos TAC de control. Somos muy adictos a lo que hacemos TEC, yo particularmente, y obviamente menos Doppler transcraniano y menos otras cosas al lado del paciente. Muchas gracias.